Hola, saludos ahí a todas las personas que nos siguen en esta página. El día de hoy vamos a grabar jueves, día de plaza acá en Santiago, Tlahuaca. Es un pueblo que se encuentra acá en la región de la Mixteca Baja. Hay 2 días de plaza, ¿no? Lo que es jueves y viernes, día de plaza. El más grande es el viernes, ¿no? Pero igual como no podemos venir, estamos grabando allá también en Mixtepec, pues ya venimos el día de hoy que es jueves, día de plaza. Estos puestos que estamos pasando ahorita son puestos de ropa, ¿no? Pues son ropas de segunda también, ¿no? No sé si haya nuevo también, pero en verdad sí están muy baratas, la verdad. Hay ropas de 30 pesos, de 50 pesos ahí para la gente que quiera venir a comprar, ¿no? A buscar este tipo de ropa, pues en verdad está muy barato. Es como allá 2 por 70, dice. Todas estas ropas que vemos acá, pues ya en verdad puedes llevar 2 por 70 pesos en este puesto. Igual ahí en el otro puesto que pasamos ahí dice 1 por 15 o 8 por 100. También creo que depende mucho de qué tipo de ropa es, pero en verdad pues a veces no es necesariamente comprar ropa así nueva también o de marca, ¿no? Pues con estas ropas luego se ve muy bien, la verdad. Como esta playera que está acá, es una amarilla, se ve muy bonita. Ahí está otra, ¿no? Como café, ahí está una verde también que se ve muy bien, la verdad. A veces no necesita uno comprar ropas de marca, ¿no? Para vernos bien también. Hay de 100 pesos también. Ahí dice no hay cambio. Si te lo llevas, pues ya no te lo cambian. Es la desventaja, ¿no? Pero pues su ventaja es que está muy barato, ¿verdad? Está muy barato, y para que vengan acá un día de plaza en San Diego, Tlahuaca, y se lleven pues las prendas que ustedes necesiten, ¿no? Dice 80 la pieza. Acá tiene sus marcas también, ¿no? Reebok, Adidas, Nike. Depende mucho. Dice no hay en la pieza, no hay cambios. La verdad no sé si son estas o son calzados, ¿no? Pero pues vamos a ver de este lado también. O son las marcas, la verdad no he checado si son de marcas también, ¿no? Pero de segunda también, ¿no? A lo mejor por eso también pusieron este letrero, ¿no? Que son de marca. De este lado esta pieza, es que depende mucho qué piezas son, ¿no? Qué ropa son. De esta pues está más barata, es 3 por 10 pesos. De este lado también dice Americana, Hollister, hay Aeropostal también, según que tienen de todo. Tiene de todo y eso es muy bueno, la verdad. Son ropas de marca, pero pues ya son ropas de segunda mano, creo que. Y pues creo que está muy bien, ¿no? Una lavadita nada más, ya queda como nuevo, y ponerle un poquito de aromatizante, pues ya queda como nuevo. Ta tuần chi wen ti chi kun ta kwa sama no ka chi nu na ka tu sa na ka tu si da yo. Entonces yo puesto sama va nhà tu no cái ya vive sama nhà van cho nhà qua gì là ya nhà un nhà 80 pesos tu nhà ya ya ra nhà 80 pesos ya nhà un chico ya nhà con México ya nhà y 100 ya ni si so ka nhà que sama tu ku venir a ku que tu venir y yo ka tu no sama va que tu no nhà marca va nhà na buena que ti norte era ka chi yo ni ta ya kun je ti no do ya anda tu no me había a tu no así a tu sama pero yo pues nada when ti kun ni sa buena na ya kun yo tu yo ni do kwa we saku do kwa we nhà ni si na ni nhà tu no saku vi tu ji when ti sa ve nyo tu kun tas ka no ni we ta sama le ni nhà van cho ye na we sama do quá tu nanda ka tu cha we saku ru ju nhà tu na tu ko ja ko we saku tu no we nhà nhà sa nhà na tu ri kin je no tu ku we na ra ju nhà tu ra nhà si na ni tu no quan cho we nhà we saku ra van cho ji va tu na je tu na ka da chi ka dai camisa lu da chi ka dai nhà corbata su ka no ra nhà van cho na ra nhà ku na ora na yo ta chi ki wa chi we ra ku ya we ni yo nhà da qua we ni yo na ku chi no lu da ta wa tu chi ga wa je sa nhà ni ki chi tu ku nhà tu no we nyo lo da ta wa su so lu chi wa je ye no ye we sa ma ye no tu we pues ra ye no nhà van cho we sa ma si ko vi ra ku ya vi ra ni sa su sa nhà tu no sa ma nhà sang ki ndi ka no na vi ra tin no ga tu ya vi yo ni chi ni we sa ma lo ai tien da ra ye no su sa ni dei ta nhà ya vi si ri ta tu no
nhà tiendas o đi tôi nó nhà nó chạy nhà xin là ní nhà đi ra con nó nhà cứ dạ bị cho không tắc hoàng nhà nhà trên đi xin nhà gì cả đi xin ta cứ ní ở trên ta tôi gì cả đi xin chỉ có ní ai quản ní nhà nhà chỉ đó nữa nhà chỉ nhà có ở cho à hai nhà cái 사반다 아니지? 아니 사반이 왔어. 니 진짜 위시 어딘? Hola, saludos ahí a toda la gente que nos sigue en esta página de MixRP y sus tradiciones. El día de hoy estamos acá en Santiago Cuxtlahuaca. Hoy es jueves, día de plaza, ¿no? Son 2 días que se hace día de plaza, ¿no? Jueves y viernes. Ya no más que el viernes casi no podemos porque igual perdemos mucho tiempo ahí, estar grabando ahí MixRP también y es un poquito pesado, ¿no? Andar en apuras y mejor decidimos venir hoy jueves también. Ahorita vamos a ir ahí donde se venden los animales, también vamos a ir con un primo ahí. Creo que va a ir a ver a unos toros ahí también para trabajar porque hace falta uno para él y ya en un ratito llega y ya vamos para allá donde están vendiendo los toros. Mientras vamos a tomar pulque acá con la tía, ella es de Mesón y en verdad está riquísimo su pulque. Siempre hemos pasado acá, ¿no? Ya varios días también que venimos seguido, pero ya estos días ya porque dejamos de venir también porque a veces salimos a otro lado también a hacer videos también. Ayer estuvimos allá en La Joya, la verdad. Allá sí hace bastante calor, ¿no? Ahí sí como que da muchas ganas de tomar estas bebidas, ¿no? Y pues el día de hoy estamos acá en Santiago Cuxtlahuaca. Ahí para la gente que quiera venir, ¿no? La gente que vende lo que es pulque, pues son casi la mayoría ahí de San Juan Mixtepec, ¿no? De diferentes agencias y en verdad está muy bueno sus pulques, la verdad. Y es lo bonito, ¿no? De tomar algo natural y con nuestra gente, ¿no? Apoyándonos, ¿no? Y pues el día de hoy estamos acá en Santiago Cuxtlahuaca. La última noticia lo van a llevar solo con baguene y chica de venir con cachivo. No buena acá, todo está buena acá, todo sin la que vi chiva sin nada, vas solo. Y si cada que ya viña, vi chiqui jueves y ya viña, nada, doy chisa chispia, para que vas sentado solo. Ani cho mira tsakwa ni ji ahora so wa, tú yo con dura. Ya no nada, tú que tú solo ya no puedes nada que vas ahí no con disiloría. Ya no vi si tú ya no era con tú dices sara. Ya ta ya ba dura wa con chi chora cái xin là tú nhau cả tú nào ra tú con là tú nó nhà xin là nhà có ra tú nó chả nã sara ba sẽ là tú nhà disiloría là ra là Bisani chứ tay giả tụi rồi sai tụi chị có phát sinh nhà xin đi xin lỗi đi bàn chợ đó chứ mà Bisani có sao thì cerveza aja quá sớm nhà quẹt cái tụi nó rồi ta rồi ba cái nhà đi xin lỗi chân tin nó tụi nó đi qua bà tụi nó rồi nhà khi có tụi nó xin lỗi rồi na có tại vì nhà xin đi xin lỗi số có bà cái này chỉ là tôi này là tụi chị kêu chị này là cùi ảo cái này có cái này nhà chính nhà đi xin lỗi chứ sao nó rồi cái nào và chị nhỏ sao cái khen nhỏ rồi cái nào mẹ sợ tại vì nào cái nào tập vào đi xin lỗi Tanyo lo ra sin chong lo sabe nada. Ya una saki ga we ya yo ntaba una dice yo no ko tabi. Y ni sina ni ya se dice la soko ba ni entiendo. Ahorita donde estamos pasando acá en este puesto están vendiendo diferentes variedades de maíz, ¿no? Amarillo, azul, blanco, rojo también. Venden lo que es frijol también hay para la gente que quieran comprar, ¿no? Acá con el don pues ya pueden pasar a comprar su maíz, ¿no? Amarillo, azul, blanco, rojo también. Él tiene lo que es frijoles, también se ve que hay frijol rojo también. No sé si tenga negro también, pero sí hay, para allá está el frijoles negros, ¿no? Y de este lado hay rojos, ¿no? Ese es como medio rojo, la verdad. Es otra variedad también. El que está allá. Ese que está allá. Pero hay rojo, hay negro, hay diferentes variedades de colores también, ¿no? Hay rojo. Este es rojo. Ese es azul.
ese es blanco. Échale maicito. Muchas de, Más barato. muchas de las veces, mucha gente ha preguntado, Aquí vendemos maíz, ¿ah? A 50 pesitos. Es que no sé de cuántas hablamos, ¿no? El costal vale 600 pesos. Con 12 maquilas. ahí para la gente que quiera venir a comprar, ¿no? Y pues no, me imagino que es maíz nuevo. Creo que sí es maíz nuevo, ¿no? Pero porque como que sí se nota. Y ahí para la gente que quiera venir, ¿no? Acá en San Diego Cuixtlahuaca no había yo visto este puesto. Apenas ahorita que pasé, ¿no? Pero a lo mejor apenas empezaron a venir también. Pero no los había yo visto. Ahí para la gente que quiera venir a comprar, pues hay de diferentes colores, ¿no? Hay mucha gente me ha preguntado, ¿no? A mi mamá luego hacen tortilla a mano y cómo es que salen los colores, ¿no? A veces se mezcla, a veces se puede mezclar un poquito lo que es rojo, azul o blanco con azul también y agarra diferente tono, ¿no? Mucha gente me ha preguntado, ¿y cómo es que sale ese color? Pero a veces quisiera uno que saliera este color que estamos viendo, pero no sale, la verdad, sale otro. Ya cuando haces tortilla, sale diferente, no sale este color, la verdad. Por eso. Se lo voy a dar barato, patrón. A 200 la maquila. ¿Ah? Sí, chaparro. Sí, es mejor chaparro. Sí. ¿Es arbolito o qué? 200 la maquila. La maquila. 5 litros. Ahorita vamos a preguntar ahí a nuestro amigo a ver si regresa. Que nos platique un poquito, ¿no? De lo que está vendiendo, si es que regresa también. Pero pues acá pueden comprar, venden diferentes variedades de maíz para que la gente que quiera comprar, ¿no? Pueden pasar acá con el don. Ahorita creo que ya están recogiendo porque se ve que va a llover, por eso ya están recogiendo, ¿no? Porque a estas horas pues ya casi la gente ya empieza a recoger también ya como que la lluvia ya quiere venir. Ahorita vamos a preguntar ahí a nuestro amigo a ver qué nos comenta, ¿no? Que es sobre el maíz que está vendiendo. Voy a preguntar esto, ¿no? Porque mucha gente a veces preguntan, ¿no? Porque dónde hay que comprar maíz, ¿no? Qué colores venden o por qué salen las tortillas, y por eso ahorita que regrese ahí nuestro amigo vamos a preguntarle. Yo ando a solo no si como no ando chi qua ando chinche idu. Ya ye no ni qua du ye ya no ni cha no ni qua. Ga du ya no ni quitsi du. No we no ni solo nada. Chumi ya nada ga do ya va sio ye. Ni si cona ni si do no. Estaba ya con ni du. Bendice mucho video. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes. Ando grabando para mi página. Sí. Y a veces subo muchos videos de comida. Ajá. Y la gente luego ve a mi mamá haciendo tortilla a mano. Y a veces les gusta mucho de los colores, ¿no? No sé, a ver si nos puedes comentar un poquito de qué cuestan, cómo lo vendes. Se vende como gusten, por litro, por maquila, nosotros le llamamos por cargas, Por carne. por tercio, por media. ¿Cómo la gente lo compra más? ¿Por maquila, por litro, por...? Aquí varía. Aquí lo cobran por costal. ¿Por costal? Por maquila. ¿Un costal qué precio tiene? Uno de esos vale 550. 550. Y bueno, ¿varía el precio de los colores o es igual? Es igual para todos. Nosotros lo damos igual. Igual. Sí. Nosotros lo damos igual. Igual. Sí, el colorcito que sea. Ajá. Y ¿esto lo siembran ustedes o lo traen a otro lado? Es de cultivo del campo. Cultivo del campo. Sí, de cosecha de lluvia. Cosecha de lluvia. ¿Dónde vienen? Nosotros somos de San Andrés, Avenida. San Andrés, Avenida. De este lado, ¿no? De Santo Domingo, Tonalá. Tonalá, ajá, para ver. Sí, sí. ¿Cada fin de semana vienen acá? ¿Cuánto hay? Cuando hay nada más. Cuando hay, sí, cuando hay oportunidad de que hay maicito, pues. Ya por temporada, ¿no? Sí, pues es por temporada. Por temporada, no ¿no? es todo el tiempo. No, todo el tiempo. No, sí, nada más por temporada. Para sobrevivir, pues. Sí, sí. No, es que vi ahorita y ya dije voy a preguntar acá a nuestro amigo a ver. Sí, porque mucha gente a veces vienen, bueno, yo soy de Mixtepec y muchos paisanos vienen a comprar lo que es día de plaza y ya dije, pues muchas gracias por comentar un poquito, ¿no? Sí, no sale. se preocupe. Dale, gracias.
Yo ni tacatumba solo ni sabe ni ahora ni atzaki sonavi. Ahí para la gente que quiera comprar ahí, nuestros amigos. Ahorita ahí donde grabamos ahí en lo del maíz. Es un maíz que ellos siembran, es lo que nos comentó ahorita, ¿no? Por eso es por temporadas nada más. Que ya vienen a vender porque pues ya igual para sacar algo de dinerito, ¿no? Para sobrevivir también es lo que él estaba diciendo, ¿no? Y esto es por temporada. Y eso es lo bueno, la verdad, no comprar maíz que a veces traen de otro lado, ¿no? Y pues prácticamente pues no sabemos qué productos le metieron, ¿no? Para que que esté así también, ¿no? Por eso también es mucho mejor comprar a nuestros paisanos, ¿no? Vamos a grabar un poquito de este lado, la mira. Acá está nuestro amigo ahí de unas tortas gigantes, ahí para la gente que quiera venir a comprar. Y pues acá. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes, Pasamos otra vez a grabar un poquito. Claro, aquí estamos, ya sabes, cuando gusten, jueves y viernes. Jueves y viernes acá, ¿no? Ajá, trabajamos todos los días. Jueves y viernes aquí en la plaza y entre semana a servicio a domicilio. Tortas, ¿cómo se llama? Tortas gigantes, ¿no? Capu. ¿Qué estilo es? Chilango. Chilango. Del DF. Sí, porque se ven diferentes. Pues. Sí. Sí, se ven diferentes, dice por eso. Sí, aquí es, cuando gusten, aquí estamos para servirles. ¿Tienen algún local o nomás acá? Sí, de hecho estamos en la Colonia Las Américas. Ajá. Pues tenemos servicio a domicilio de 9 de la mañana a 6 de la tarde. 6 de la tarde. Ahí sí, todos los días allá. Sí, todos los días. Todos Todos los días. nomás, y acá los Nada más jueves y viernes. Lo que es plaza. Pues muchas gracias, amigo. Ahí lo veo. La otra semana, ¿sale? Ahí está. Ahí para la gente que quiera comprar tortas gigantes, ¿no? Ahí tiene su nombre. Y pues sí llama la atención porque sí están grandotas, ¿no? Está rellenado de todo, ¿no? Y pues ahí, ya más a ratito a lo mejor regresamos a comernos una torta estilo chilango, ¿no? Es lo que el vendedor nos estaba platicando ahorita, que ese estilo es estilo chilango. Este lado vamos a pasar a grabar un poquito por acá, a ver. Y a la gente que cuando ve la cámara no se esconde es porque a lo mejor anda con alguien más, ¿no? Siempre a veces me ha tocado eso, ¿no? Y no se esconden o algo, ¿no? Pero pues ¿qué puede uno hacer también? Pues es día de plaza, ¿no? Y pues trata uno de grabar lo que hay, ¿no? Pero es como ahorita de repente las personas se esconden, la verdad, pero pues ahí ya no puede uno hacer nada porque es día de plaza. ¡Te doy 3 kilos 50! Igual ahora que es jueves sí hay bastante gente, la verdad, hay mucha gente también, ¿no? Ya mañana igual se llena un poquito más, ¿no? Pero ahorita se presta para grabar un poquito mejor, ¿no? Los productos que venden, porque mañana luego se pone muy lleno y no puede uno grabar también así.
De este lado están los puestos ahí de carne frita y de chicharrones ahí. Pues en verdad no, siempre he pasado a grabar acá y se ve que está muy buena. Bueno, los chicharrones que venden. Entonces vamos a preguntar ahí a la doña a ver qué vende ahí. Y de repente, querido, hola, ¿cómo está? Vine a visitarla, ando grabando un poquito a ver si nos puede platicar en su puesto qué variedad de tacos vende. Muy buenas tardes a todos ustedes. Mi taquería se llama Taquería Nancy y les ofrecemos pues, taquitos de cabeza, de res, de tripitas, suadero, maciza de res o de puerco, campechanos, al pastor. Hay mucha variedad de taquitos, tanto también como sus salsitas hechas en molcajete. Miren, aquí están. Y también tenemos una salsita que es salsita pues le llaman de hormiga. Más que nada no tiene, está fabricada, bueno, hecha con cacahuate, ajonjolí, semilla de calabaza y pues chilito de árbol, diferentes chilitos. Así es que puedes saborear sus ricos tacos. Estamos a partir de las 9 a 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. No, ese es el horario que... Ya en la noche ya no venden. De la noche ya no. Ah, ya. Sí, porque pasé la otra vez que ya... Ah, esta vez que hubo sábado de gloria, creo. Ah, no, eso Ya dije voy a pasar a ver si no está doña Nancy. ya no se trabaja. Ajá, se disfruta, ¿verdad? Descansamos. Sí, pues nos vamos a la fiesta. Se disfruta ese día, ¿no? Ya que es costumbre. Y sí, también tenemos taquitos de carne asada. Lo que gustan, acompañado con sus nopalitos, cebollitas, mire, todo bien preparado y tratamos de que siempre esté todo bien, que tenga mucha higiene. Es lo que he notado mucho, ¿no? A veces, yo que grabo mucho lo que es Día de Plaza, a veces, pues la comida es muy rica, ¿no? Pero a veces se nos olvida la higiene, pues. Se nos olvida y qué bueno que también usted nos platica eso un poquito, ¿no? De la higiene también, porque a veces se nos hace fácil, ¿no? Como que, yo vendo, ¿no? Y pues ya, como sea, ¿no? Sí, lo que pasa que pues también ahora sí que atender porque el dinero, sobre todo, ¿no? Yo tengo una bolsita, porque el guante es muy difícil de que rápido cobre uno con un guante. Y para una bolsita de nylon, pues cuando ya no pasa, yo creo pues sí hay más higiene. Sí. Y también pues yo todavía sigo manejando el gel. Que hay para la gente que llega también, ¿no? A veces... Sí, todo tratamos de mover, pues sí, tratamos de que esté. Pues muchas gracias, doña Nancy, por platicar un poquito. Ya, un ratito ya regreso a disfrutar de sus tacos, ¿sale? Acá estuvimos ahí platicando ahí un poquito ahí con doña Nancy. Ella es la esposa ahí de don Santiago, ¿no? Ahí del grupo Dinastía Figueroa. La otra vez pasé a disfrutar de sus ricos tacos. Ya en un ratito ya regresamos a mí. Mientras vamos a terminar de grabar porque a lo mejor ya viene la lluvia. Porque como que se nota que va a llover. Acá en Santiago Cuxtlahuaca se encuentra uno de todo, ¿no? De diferentes variedades de frutas, de comida y de todo. Es lo que me gusta acá en Santiago Cuxtlahuaca. Que encuentra uno de todo. Hola. ¿Por qué no hablas? Pues es que estaba lloviendo por acá y platíquenos qué anda vendiendo. Platíquenos qué es lo que... Pues aquí estamos en el mercado de Cuxtlahuaca. Bueno, el tianguis de Cuxtlahuaca. ¿Cómo se llama el mercado? ¿Tiene nombre? Este es el mercado de la Soledad. De la Soledad. Mercado de la Soledad. Bueno, yo aquí en el especial vendo pescado frito. Pescado frito. Y caldito de camarón. Caldito. Pero aquí estamos de lunes a viernes. Lunes a viernes. De lunes a viernes. Ah, aquí qué bien, estamos entonces. para servirles. Y ya sábado y domingo. Pues sábado y domingo es de
de hacer limpieza en la casa. Sí, eso sí. Sábado y domingo de hacer limpieza en la casa y trabajo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces lo que es pescado y caldo. Pescado y caldito de Nada camarón, más. nada más. No todo lo variedad de mariscos, ¿no? Nomás esos dos nada más. Nada más es Nada más nuestra es. especialidad, el pescado frito y caldito de camarón. Ah, ¿tienen algún local, digamos, donde vendan o es acá nada más? Como este lugar es pequeño, allá adentro tengo un comedor. Comedor Allá también. tengo un comedor y allá es donde atendemos. Aquí los fríos y las muchachas los llevan allá para... ¿Es lo mismo allá o venden otra comida? Es lo mismo. Lo mismo. Es lo mismo. Lo mismo. ¿Tiene nombre? Sí, ¿Su local? comedor Rosita. Comedor. Comedor Rosita para servirle. Muchas gracias por platicarnos ahí. Al ratito regresamos a probar sales. Sí, gracias. Hasta luego. Adiós. Hola, platícanos qué andas vendiendo. A ver, ¿qué variedad de frutas andas vendiendo? Manzana y plátano y naranja Naranjas también, ¿qué más? Hola. y limón y A ver, vente para acá y platícanos qué precio tienen y todo eso. cebolla y tomate rojo y es ¿Y este qué precio tiene? a 50, ¿50? ¿Y el tomatillo? a 30, 30. ¿Y la cebolla? a 20, 20. ¿Y los limones? a 20 igual, 20 igual. Ya te sabes todos los precios, ¿verdad? ¿Y la naranja cuánto me dijiste? a 50, ¿Y esto? ¿La manzana? a 50, 50 también. ¿Qué otro producto vendes? El ajo también. ¿Qué precio tiene el ajo? a 20, ¿20? Vaya a dar otro precio, ¿no? ¿Y los frijoles? frijoles no sé, 50. Ahí sí se te olvidó, ¿verdad? no, ese es el que no, Ah. Bueno, manda saludos ahí a la gente que te vaya a ver. ahí Que pasen a comprar, a consumir ahí con... mando saludos a mi hermano que está al norte, Carolina, ¿Cómo te llamas? Said, ¿De dónde vienes? de Santo Domingo. Santo Domingo. Sale, pues muchas gracias por platicarnos un poquito de lo que vendes, ¿sale? Ahí no subes en el video. Sí, lo voy a subir en YouTube, ¿es donde? Video, no foto. En YouTube lo subo. En YouTube ahí lo puedes ver, ¿sales? De este lado donde estamos, vamos a pasar ahorita, hay muchos puestos de chile, ¿no? Diferentes variedades de chile seco ahí para la gente que quiera hacer su salsita, ¿no? Pues es que ya mezclándolo, ya probando, pues ya puede uno como que poder hacer una variedad de salsa, ¿no? Muy buenas salsas y eso depende mucho, ¿no? Y eso es estar como experimentando, ¿no? Mezclando, quitando, todo eso, pues ya puede uno hacer su propia salsa, ¿no? Y es lo que... A mí siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con comida. De este lado donde vamos a pasar es donde están los puestos ahí de la gente de la región Triqui, ¿no? De Copala, ahí de diferentes comunidades
de Copala, pero pues es en estos puestos que esta calle, ¿no?, que vamos pasando. Ahorita no se ve mucho, ¿no?, pero ya mañana es donde se llena más. Se llena más ahí la gente que viene a vender sus productos, más frutas y verduras. Mucha gente viene a vender sus plátanos, ¿no? No sé si sepan, pero allá en la región Triqui, no sé muy bien qué pueblos, ¿no?, pero allá en donde sí sé es allá en Tilapa. Ahí en Guadalupe, Tilapa es donde sí vi que pues ahí pero es sembradío de plátano, la verdad. Y eso es algo muy... Estos plátanos en verdad saben riquísimos, porque esa vez que fui a grabar me regalaron diferentes variedades, ¿no? Y en verdad pues es de lo mejor que puede uno comer ahí, estas variedades de plátanos. Y creo que es muy bueno también mostrar, ¿no?, el producto que vende ahí la gente local, ¿no? Igual para comprarles también, porque es la idea también, ¿no?, comprar estos productos, porque en verdad estos plátanos sí saben muy riquísimo, la verdad. Saben riquísimo. Ahí ahí los que hay ahí, esas variedades de plátanos, en verdad saben muy bien, la verdad. Y siempre voy a tratar también, ¿no?, de mostrar lo que vende la gente, lo que produce localmente, ¿no? Y acá también nuestra amiga, ¿no?, ahorita hasta allá está ella. Ella vende sandías. Estas sandías lo traen de este lado por Zacatepec, y es una variedad de sandía que en verdad está muy dulce y está muy bueno, ¿no? Igual también creo que vende la piña también, ¿no? Y pero ahorita creo que está ocupada ella. Ya otro día pasamos a preguntarle bien, para que vean que toda la gente anda vendiendo sus productos, ¿no? Casi la mayoría vende sus productos, ¿no? Lo que es su ropa, su huipil, ahí lo que es diferentes variedades de plátano, ¿no? Y es lo más bonito, la verdad, que puede uno ver también. Yo ando estaba solo no gacho no ven acá, tú sabes acá, tú sí lo no. Pero yo buena bateciña, región Triqui, ¿sabes? ¿Cuánto agüeña? Si nani ven chica, tan no uso ven chica, sí con nada. Me na saque tú no, me bueno. No, quizá año, región Triqui, ¿sabes? Aquí nada, ya cuando vas llegando y no lo hagas. Todo chiqui va subiendo cuando no buena onda cuando venía y no buena hora saque son nada. Veña, ton chico, inso ton chico viene nada, ni ya cuando va tú no. Ni si nani anda cuando no que está o na. ¿Qué precio tiene el plátano? 50, paña, hay todo, Chayote. Este plátano viene, lo siembran ustedes, ¿verdad? Sí, ahorita. ¿Cuál está maduro ya todos? Maduro. Este es diferente, ¿verdad? Deme de estos. Ajá. Acá vamos a comprar con la tía. En verdad estos plátanos vienen de ese lado, ¿no? En verdad están riquísimos. ¿No tienen una bolsa? No hay bolsa. No hay bolsa, así nada más. Bueno, ahorita me lo llevo así nada más, ¿sabes? Sí, ahorita compro una bolsa. Ahorita para la gente que quiera venir a comprar, ¿no? Estas variedades de plátano. En verdad están riquísimos, porque igual, así como les decía, yo tuve la oportunidad de ir a grabar allá. Y me regalaron 10 diferentes variedades de plátano. Y pues ellos lo siembran, y es lo bueno, ¿no? De que ellos lo siembran y en verdad están riquísimos ahí, para que pasen a comprar acá con nuestra gente, ¿no? De la región Triqui. Y en verdad, sí, ahorita le pago, ¿sabes? Para que pasen a comprar los productos, ¿no? Ellos venden diferentes variedades de plátanos, y pues en esta ocasión ya compramos algo para llevarnos. Y ahí los invito para que vengan a comprar plátanos acá con nuestra gente ahí de la región Triqui. Vamos a seguir grabando acá. Ahorita, así como les decía en el video, pues estaba yo comprando plátano. Y lo bueno es que ella, ahí la tía también se dejó grabar, porque a veces no, como que es muy difícil que se dejen grabar también donde están vendiendo y todo. Pues igual también compramos 50 pesos de plátano, es lo que ella es lo que está vendiendo. Y pues de eso se trata también, ¿no? De comprar también, venir a grabar y comprar también. A veces a veces no compro cuando voy grabando, porque empieza a pesar bastante, ¿no? Y se me dificulta mucho andar cargando, y por eso casi hasta el último también trato de
comprar también. De este lado pues casi no hay gente vendiendo todo lo que tiene que ver con tenates y todo esto. Igual lo que es comal de barro, no hay gente acá que se dedique a hacerlo, ¿no? Pero allá por Tlaxiaco pues ahí la gente sí se dedica especialmente en eso. También es la gente de ese lado de Magdalena, Peñasco, que en verdad sí pues es algo muy bonito, ¿no? El trabajo que hacen ellos y a veces no sabemos valorarlo, ¿no? Y no sabemos valorarlo y pues creo que es mucho mejor, ¿no? Comprar los productos ahí a nuestra gente, la verdad. Así pues el dinero circula y pues da vueltas nada más acá, ¿no? Y en lugar de que se vaya a otro lado. De este lado también hay un puesto donde venden lo que es chivarra. No sé qué precio estén, creo que depende mucho del tamaño, creo, del tamaño ahí de los pelos ahí. No sé si es de chivo, no sé qué sea, pero estaban entre 6,000 y 8,000.
Harina, joven, calientitas. Ya está, no, gracias. Tortillas, harina. Harina, calientitas. Tortillas, harina, ¿Cuántos quieres? tortillas, harina. ¿Cómo? Tortillas, harina. Tahu ni? Yo masih tu, tak tahu tu pasal soal tu. Ah, yo tak tahu soal. Macam mana kita? Aku mana ya? Yang curang ya, tak ada ni pasal. Sekarang sini. Ah, saya. Ya, aja tu ya cian tiba kuilu aja nu kita iya nu. Dia. Dia masa soal tu. Di diri dah ikan satu. Obi tu no, obi kiwi. Jangan cik ibu bagus ya, biar ni ayah sama. Apa biar di kuagan anu ni? Sana ni je no. Ani ni tanya. Tu cuma nana jikuan tak mah. Ini tu orang tak kuan cik, kau orang jai bisa kan orang. Cuma jikuan tak kuan obi. Ada tu sekian tak kuan dia bantu asal itu perasa. Tu ni dia bantu. Siapa izin ni kuan dia ni lah. Ya. Bari bantu cari sana, terus kita cari siapa solo je. Cari junjung tu aja saya kita kuan yuranya. Ada kuan kita beran, nanti kuan fresa irbi itu nak nundiran. Canya, nak cari ciri ya, jauh kuan kata orang. Ada kata ciri tu no teacher ada pijuk ko. Tu no satia ni tu ni kuan solo orang teacher kata ciri jani. Cari nyolo anda kuan atas kira kita ciri ni. Apa sih? Dah. Oke, sorry. Jangan kat sini apa ya tu nya? Ya, ibu kuat tu ni tak kat sini saja tu bebas saja. Kecil siapa ni? Anda ni cakap dia orang yang tak kuat tu saya cuma. Saya dong lu kuat yang di sana. Ada nunggu kuat tak kuat kata. Ani baru cuma cakap tak kuat. Tu. Le estaba platicando ahí con la tía, ¿no? De que la semana pasada le compré fresa y en verdad están riquísimos sus fresas, la verdad. Están dulces y aparte están dulces y en verdad están suavecitas, ¿verdad? No sé, así como ella lo estaba comentando, ¿no? De que hay diferentes variedades. Pero pues la fresa que ella vende, en verdad está muy buena la fresa. Aparte porque lo más seguro es que sea orgánico, ¿no? Es lo que la gente ahí de Mixtepec está cultivando ahí, que sea orgánico y porque por eso se está vendiendo muy bien todo ese producto ahorita, ¿no? Porque son orgánicos.
Ya mucha gente ya está levantando sus puestos, ¿no? A estas horas pues ya la gente ya empieza a levantar sus puestos. Esta calle es donde hay más gente vendiendo. Y igual hay más gente escondiéndose también. Pero es donde hay más puestos de frutas y verduras. Acá pues puede uno encontrar de todo. Ahorita voy a comprar también otra variedad de plátano. Que se llama manzano. La verdad está riquísima esa variedad. Me encanta comer esa variedad. Y en este puesto es donde lo venden. Ah, no, es allá abajo. Es que cada puesto vende diferentes productos. Cada puesto vende diferentes productos. Hay algunos productos que no venden y a otras personas que sí lo venden así. Y ahí con la tía es donde ella es la única que veo que vende mucha de esa variedad de plátano, ¿no? Esta variedad de plátano que se llama manzano. Ahorita voy a regresar a comprar porque siempre paso a comprar también cada que vengo también, porque en verdad sabe riquísimo esta variedad de plátano. Ahorita voy a regresar a comprar creo que venden por kilos, no sé, pero ahorita ya regresamos a comprar también. Ese niñito anda vendiendo melones y tan chiquito y ya, de verdad sí es, ya cuando sea grande va a ser muy buen vendedor, porque anda vendiendo melones y es muy bonito eso, porque ya cuando crecen pues ya tienen mucha experiencia, ¿no? De vender, sí saben, de vender sus productos, ¿no? Y este niñito anda vendiendo sus melones. Y es muy bueno eso, la verdad, es muy bueno eso. Creo que es su mamá la que va acá y qué bueno, ¿no? Que la gente le está enseñando eso a sus hijos, ¿no? En lugar de dar un celular o que se queden ahí sin hacer nada, y ella le está enseñando a vender, ¿no? A ser un trabajador, y estoy estudiando también, ¿no? Y en verdad es algo muy bonito. Ojalá toda la gente enseñe así a sus hijos. De este lado también hay puestos de pollo, ¿no? De los lados también.
La temporada que la ciudad. Ya pasa. Dale. Revisa bien la mochila del niño y fíjate qué es lo que le falta, porque aquí lo vas a poder adquirir. Aquí con nosotros en el Superremate vas a poder encontrar también las promociones del día de hoy, pobrecitos, ¿sale? Recuerda que tu compra mínima te hace ganar lo que es una lavadora. Tu compra mínima de 200 pesos participa en la nueva Ahí son unas muchachas norteñas, ¿no? Que como que le estaba dando pena, ¿no? Pero es porque hace rato ya la encontramos ahí también y como que ya otra vez, ahorita sí, no me las encuentro otra vez por ahí. Chica, a todo unia, cheño unia. Sin ganas de un niño, ahora sin nada ni va sin ni. Taga ni uy tong ji ji va sin ni ta kwa ni. ¿Cuánto ayer ni? Aña, ¿y chiva sani vas? Se llora y chiño no chivas. 55 minutos arni. Sani ni van yo ando y Chicho, ni que sai. Bacho ayer y todo esto yo sé. Do va y yo. Vamos a ver yo coche gata. Yo ni se espera bacho ayer tani se mechin. Sani va ni ra. Ni que sai. Ni va ni ra nya. Sani cuánto a buena ño ña,这个东西。 Ăn là nhỏ yo. Na con chịu gar cái tao vậy đó. Và cho ye, y chỉ và ye. Yên chủ ở bên nhà ta qua ye cho cái fruit tại bên verdura chứ ở bên nhà. Ta yo ni uy to na ko no buena, che yo, chi sana che no na norte yo va yo ayer yo ga no. Cái đi à, đi vào đi paisano thì nó mu to chứ dar. À. Đi vào thì cái gì square van cho anh tôi y chỉ van cho à. Ye y chỉ cho vas con sa với con yen con cái cho square van cho ye, van cho anh tôi y chỉ nó cái này chỉ quan thì xong. Anh cái tôi chứ rồi. In nó ta anh chỉ cho nên xong con nào van cho ye. Sa với yen cho anh nhà ta con square cho yen à với. Về fruta cái. Van cho a ver yen. Ye cái chung ye ta với Santiago. Chica. Nhà cô chị cái. Ta no son chica sai yo na va, chi sa. Nhà nhà cô rất xinh cha. Ye đi cái nhà yo cái gì vậy? Anh đi dạo với nhỏ cái gì này, quan niệm cái đó, sao mà ăn ye? Yo sao cái sao? Sai có. Đặc quan này chỉ quan ye, chỉ sao đặc quan. À, sao biết ta này nhà tụi chị này, bà chị bị có nhỏ, bị có con nhỏ cái dạo với này, sao không có luôn bị có. À. Vamos a grabar
de este lado donde estamos caminando es donde hay mucha gente vendiendo, ¿no? Lo que es chile seco, diferentes variedades de chile seco, ¿no? Y de este lado es donde se ponen toda la gente que viene de ese lado, ¿no? De Zacatepec, de Pinotepa, de ese lado es donde la gente trae estos chiles, ¿no? Y acá, como podemos ver, pues acá sí se nota que hay mango también vende la señora. Hola. Platíquenos un poquito de dónde viene y qué variedad de chile vende usted. Puro chile criollo de la costa De la chica. costa. Venimos de la costa chica, traemos el mango, de todo lo de tocho morocho. En diciembre tuve la oportunidad de ir por Pinotepa. De ese lado sí vi que siembran estas variedades de chile, ¿no? Sí, todo Y para allá. mucha gente ha preguntado, ¿no? De estas variedades porque no... Este es el chile costeño. Costeño, ¿no? Sí, Y todo según... este es el chile Y costeño. su salsa está muy buena, es lo que me han Muy dicho. rica, muy rica, Muy está rica. la salsa. Siempre que cada año voy allá, hay un pueblo ahí yo soy de San Juan Mixtepec, de acá. Somos mixtecos también. Y hay un pueblo que es de allá de Abasolo del Valle. Ah, Y es la misma gente que emigró la antes. misma gente, sí. Y siempre me piden que lleve yo lo que es chile seco porque dicen que está riquísimo su salsa. Está bien rico. Ajá, su salsa, ¿no? ¿De dónde mero viene usted ahí? De Vistahermosa, municipio de Ometepec, Guerrero. De este lado, ¿no? Sí, De este lado, sí. cerca de Igualapa, Y de Igualapa, ¿no? donde está el santo milagroso del perdón. de Apenas hubo la fiesta ahí de Igualapa. Ometepec, ¿no? Fue la fiesta. No, a ver si el otro año se me hace ir porque como tengo mi página, igual salgo a grabar así en los pueblos, sus tradiciones. Puede es- visitar cuando guste, Cuando guste, puede ir por mi pueblo, está bien recibido ahí, mi pueblo. ¿Cómo se llama su pueblo? Vistahermosa, Guerrero. Vistahermosa, donde Guerrero. es la fiesta regional el 10 de septiembre. 10 de septiembre. Señor San Nicolás San de Nicolás. Tolentino. Pues ya un día quiero conocer de ese lado porque Cuando su música de ese lado de la costa no está Ah, no, bien. sí, Muy bueno. Kimber de la revolcada. Sí, ¿verdad? Qué bonito. La gente muy alegre, ¿no? Muy alegre. Muy sí, alegre. para ¿verdad? bailar. Vaya cuando guste. Un día, vaya. voy a ir de ese lado para grabar porque Vaya, sí. subo videos ahí de mi página y es la idea de salir de todos lados también. Sí, vaya. ¿Qué variedad de mangos vende? Viene la señora de Ah, paisana, dile de dónde viene. platícanos un poquito qué variedad de mangos vende usted. Traemos Tommy, Manila y ahorita pues va a empezar a salir el ataúd. ¿Verdad? ¿Cuál de esas variedades compra mejor la gente? O igual, depende del gusto. Mire, depende del gusto, pero casi lo más se vende casi este y el Manila. Que Son los que más se venden. ¿Están más caros o igual? igual. Igual, no es que la gente le La gusta, gente ¿no? le Le gusta, sí. Ajá. Igual vienen de la misma región. Somos de la misma región. De la misma casi región. los pueblos vecinos. Ah, Yo qué vengo bueno. del municipio de Coatinicuilapa. Oh, ya. Ajá, un pueblito que se llama Cerro de Lima. ¿Qué tiempo es de Pinotepa para allá? De Pinotepa para allá son como 50 minutos para llegar a Cuaje. Ah, entonces está cerquita ahí, ¿no? Está cerca, Está cerquita. ya de Cuaje a mi pueblo son como 20. Minutos, ya. No, y así como le digo a su, acá la doña, que igual como tengo una página, igual me dedico a grabar así, mostrar, ¿no? Qué es lo que la gente vende y todo eso. Y qué bonito, ¿no? Que ustedes nos platiquen un poquito de dónde vienen y también qué venimos productos. de allá del municipio. Ella viene del municipio de Ometepec y yo del municipio de Cuaje. ¿Verdad? ¿No? Y le digo a ella que su música de ese lado, de la costa, ¿no? Muy alegre, la verdad. Sí, bien alegre. Muy alegre, Los versos también, bien picositos. ¿verdad? No, sí tengo ganas de ir de ese lado porque tengo una amiga ahí en Pinotepa. Sí. Y una vez me invitó ahí, allá en Pinotepa. Y que fuera yo a grabar porque para que grabe yo cómo es Vaya cuando haya una fiesta. una fiesta, ¿no? Con cápsula mariche. Ah, con cástula mariche también. Sí, pues a ver si algún día nos vamos para allá. Muchas gracias por platicarnos, ahí nos vemos ¿Sí vienen cada semana o Cada 8 días. cada venimos. 8 días? Sí, cada 8 días venimos. Ahí la veo la otra semana. Cuando guste. Sale, muchas gracias, Allá lo Alex. esperamos, sí. Dale, que tengan buena tarde. Ándale. Pues ahorita Manila son estos. Esos son mangos manilas, sí. ¿Qué precio tienen? Esos venden por 50, por 100. Pues sí, depende de qué, Ah, depende de la gente de la cantidad, ¿no? Ajá, sí.
Ay, y estas cebollas Cebolla, están grandísimos. sean grandes porque es temporada de cebolla. Ahorita ya es temporada de piña, ¿no? De naranjas, casi de la mayoría de mango, ¿no? Ahorita que veo. Sí, pues, estos son los productos que vende usted, ¿verdad? Sí, Todo eso. ¿Y el tomatillo dónde lo siembran? ¿Acá? acá, ¿Acá en la región? en la ranchería. Sí, porque igual voy allá por Tlaxiaco y la gente, no hay muchos tomatillos y yo ahorita ya cada semana trato de venir a grabar días de plaza y veo mucho que... El tomate a 50. Y veo que la gente... Subió bastante. ¿A poco sí? A 800 y 1000 está esa jitomate. Jitomate va a ser. También el tomate de cáscara. Cáscara, ¿no? Entonces ya llega una temporada de que sí, Sí, se sube. sube bastante. Sube. ¿Es cuando no hay menos o cómo? Cuanto hay menos sube y cuanto hay mucho es que... Ya baja, ¿no? Ya baja, ¿no? Pero de ese tomatillo sí, imagino que está riquísimo su salsa, ¿no? Sí, ese sí, porque es tomate criollo, pues. Es tomate dulce. Ahorita le pregunto, Ajá. a ver si no le da pena. Ahí le mando saludo a mis hijos que se encuentran en California. California, ¿qué parte de California? Está en Yupaya, se llama. Está allá. También, sí. Oh. Ellos siempre ven cuando dice, mándenos usted saludo, mamá. Dice, cuando pasa un señor, mándeme saludo. Un señor que anda grabando todo ahí, ¿no? Sí, es que a veces, a veces no me paro así tan seguido porque el problema es que a veces la gente se enoja. Ah, sí. Hay gente que se enoja, luego, es como para promocionar lo que venden, es como ahorita allá en las tías ahí también, estaba yo preguntando, ¿no? Ellos vienen De la costa, ¿no? Y es bonito que nos platiquen, ajá, y a veces me ha tocado acá, un poquito acá arriba, igual no me acuerdo un puesto por ahí, me paré a preguntar a la señora, ella vende chile seco y todo eso, pero ella es de acá, creo, y se enojó, pues le digo que si nos podía, y no, es que no tengo tiempo para eso, no voy a perder mi tiempo para eso, y ya, pues ya, por eso a veces y qué bueno también que usted, me saludó ahorita y pues ya para la otra igual paso a... Ajá. ella nos trae chile. Ah, órale. ¿Cuántos hijos tiene allá en Estados Unidos? Son como 4. 4 por allá. ¿Y usted no se anima a ir para allá? No, pues ya. Para visitar. ¿Ya fue usted? Ya fui a visitarlo. Por Ah, eso órale. echaron la televisión allí. Charo dice, oye, echaron mamá allí. Ese vemos nosotros, porque ahí anda el señor grabando allí en la vaca. Ah, sí. Está bien. Cuando pase yo les voy a mandar saludos, les dije. Sí, es que... No, que a veces trato de venir cada semana, pero a veces se juntan las fechas, a veces salgo a otro lugar a grabar, pero trato de venir cada semana. Trato de... ¿Habla usted mixteco o no? Sí, un poquito. Mande saludos ahí en mixteco, a ver. No, pues mis hijos no hablan mixteco. Pero para la gente que vaya a ver. A ver, yo hablo mixteco también, sí, porque soy de Mixtepec y queremos escuchar su variante, a ver. Pues aquí es diferente. ¿De dónde mero es usted? Yo soy de San Pedro Chayito. Ah, Chayoga. Pero casi se entiende, ¿no? El chile, el litro vale 50. 50. Se asustan, está caro ahorita. Sí, es que todo está caro, pues. Todo está caro y así es, pues. Y así hay cosas que suben bastante, ¿no? Por las guerras ahí que hay también. Como la gasolina se está subiendo bastante, pues, pero ¿qué puede uno hacer también? Así es. Y pues muchas gracias por platicarnos un poquito ahí. Ojalá sus hijos vean el video y voy a subir las fotos ahí para que lo vean, ¿sales? Ahorita vamos a preguntar acá también, ¿sale? Hola, buenas tardes. No sé si nos puede platicar un poquito de lo que vende y mucha gente. Sí, es lo que a veces no me paro mucho porque me ha tocado muchas veces de que la gente se enoja. Se enoja, ¿no? Y a veces, y es como, ustedes también es bien bonito porque creo que de eso se trata de las páginas, también mostrar un poquito de dónde vienen, del producto que vienen y eso, y pues me da mucho gusto que nos platicaran un poquito. Y ella también a ver si nos puede platicar un poquito porque... Lo que hace con sus manos. Ajá. Es que yo no puedo explicar bien español como yo no sabe leer como no. Ahorita la voy a preguntar nada más, ¿sales? Y ya, a ver si nos puede platicar, de qué pueblo viene. ¿Cómo se llama usted? De Sabana Copala. Y, ¿qué tiempo ya lleva haciendo esto? El huipil y todo eso. Ya tiene muchos años. Desde que creció, ¿no? Digamos, porque casi ahí
de los padres son los que van enseñando eso, ¿no? Y qué bueno también porque no se está perdiendo, ¿no? No sé si usted a sus hijos le enseñó cómo hacerlo también. Sí, va aprendiendo. Ellos también saben hacerlo. ¿Qué precio tiene esto? Este, Ajá, 1800. 1800, ¿no? Y está hecho a mano, ¿no? Sí, Está de hecho. la mano pues. Sí, es lo que... Ese sí cuesta 2000. Este, Ese 2000. sí, este también. Ajá, 2500. 2500. Y digamos, en la pura tela sí lo hacen, el telar, digamos, sin hacerlo ropa, así nada. Sí, Sí, ¿qué precio sale uno? ¿de cuál? ¿Así? Ajá, digamos, la pura tela. Ajá. He visto que es puro telar nada más. Si un tira, como Ajá, este ajá. son 3 tiras pues, Ajá, digamos un tira sin un tira cuesta 2000. 2000, Sí, 2000 pesos. ¿Y es qué tamaño son? pues como así de largo. Pues. De largo, oh ya, 2000 pesos. Sí, Este porque es un tira y ese es otro. Ese es otro. Son entonces 2000 sale una tira. Ajá. Sí, porque hay una persona que le ha interesado en las tiras. Ajá. Si no, le voy a comentar y igual que vengo acá cada semana, Ajá. si a lo mejor si le interesa, pues ya vengo con ella o si ella quiere encargarme, pues ya ya si tiene las tiras o ya tiene. Tengo mi casa, Ajá. pero no traje yo porque ¿No trajo? cuesta mucho para traer. Sí, porque hay una persona que le ha interesado también. Ajá. Ajá, porque hay otra muchacha ahí creo que de Sabana también, una que va en Tlaxiaco. Ajá. Se me olvidó su nombre, me dio su número, le dije que me vendiera, pero Ofelia. creo que así se llama, una que va en Tlaxiaco. Ajá. Y le dije que llegara en Tlaxiaco, pero ya no llegó, no sé si va todavía, ya no la he visto. Ajá, porque igual necesitaba yo una tira, porque una muchacha también quería una tira. Ajá. Le dije que le encargo una tira, ya usted, ya llegó esa fecha, ya me dijo, pero no llegó. No llegó y me dijo que iba a llegar otro día, pero ya no la he visto. Ajá, no sé si no ha tenido tiempo, no sé. Yo creo que Ajá, a lo mejor ¿Y un huipil qué precio tiene? sí. Y este cuesta, como ya tiene listo, nada más falta su cuello pues. Cuesta 7500. 7500. ¿Qué tiempo se tarda usted en hacer una de esas? Ese sí se hace menos. Ajá. Este hilo de tejina sí, ese cuesta mucho. ¿Cuesta más? Ese no avanza uno. No, ¿es más delgada? Ajá, es Más delgada, sí. Y ya no avanza uno mucho. Y este es estambre. Estambre es un telar también. Y sí avanza uno con más poquito. ¿Qué tiempo tarda usted en hacer una de esas? Como yo trabajo, como yo soy hombre, soy mujer, y voy a traer leña, que voy a tejer, y tarda uno mucho. Claro, sí, porque usted hace de todo, ¿no? Ajá, Sí. sí. Otros quehaceres ahí de la casa, Ajá. ¿no? Desde la casa sí, tarda uno mucho. ¿Y del otro, qué precio tiene? ¿O igual? Ajá, de este fin así tiene otro precio. Mira, Más. como de este Ajá, cuesta 15,000. Me pide. 15,000. Ajá, mira. Como te digo ahorita que es kilo fina Ajá, y es más tardado, ¿no? Ajá. Más tardado. Entonces así ya terminado 15,000. ajá. ¿Y la tira de eso qué precio tiene? Este cuesta más, creo. ¿Cuánto cuesta Sí, 15,000 cuesta 5,000 un tira aquí. un tira por ahí Ajá. de ese precio? Sí, 5,000 cuesta un Un tira. tira. Entonces el otro sería 2,000, ¿verdad? Ajá, porque es estambre. pues. Estambre, sí. Ajá, es estambre. pues. Estambre. Y sí se ve más. Ajá, más es fino, lo ¿no? fina y luego no avanza uno mucho con esto. Sí, sí. Ajá. Pues voy a checar y pues muchas gracias por platicarnos un poquito de los productos. También vende morrales, ¿verdad? Sí, bolsas también. Bolsas también. Ajá, son bolsas. Igual. ¿Y esta bolsa qué precio tiene? Tiene como 350. 350. Sí. Pulseras también, ¿verdad? Ujú. ¿Y las pulseras? Esos grandes cuestan 30 30. y estos cuesta 25. 25. Ajá. Pues muchas gracias por platicarnos un poquito. ¿Cómo se llama usted? Catalina Ramírez. Catalina Ramírez. Pues voy a platicarle ahí con la muchacha. Igual vengo acá cada semana y ya.
Y a ver qué me dice y pues ya lo checamos, ¿sales? Ajá, sí, está Dale, bien, pues muchas gracias. Gracias. Ah, ¿sí? ¿Sales? Gracias, doña. Sí, Ahí la veo la otra semana, ¿sales? está bien. Y ahorita ya vamos a regresar para hacer otros videos ahí con la gente ahí de la costa, ¿no? Viene gente ahí de Zacatepec, ¿no? De Pinotepo, por allá. Pero igual las personas que preguntamos ahí, pues es cerca de Pinotepa, pero ya es Guerrero. Y es Guerrero y pues ellos vienen a vender sus productos, ¿no? Todo lo que es chile seco, ¿no? Y en verdad, pues la salsa del chile costeño en verdad sabe riquísimo. Yo les invito ahí para que vengan a comprar, ¿no? Cada lugar, el día de plaza es diferente. Cada día de plaza es diferente, digamos. En Tlaxiaco, pues no vemos mucho de estos, ¿no? Lo que es chile costeño, todo eso, estas variedades, ¿no? Vemos más de esos chiles, ¿no? Chile de árbol ahí. No sé cómo se llaman los otros chiles, pero de estos chiles costeños, pues casi no mucho. De este lado pues ya vemos puestos de pescado seco, ¿no? Ahí para la gente que quiera comprar pescado seco, pues acá ahí los vendedores en verdad están riquísimos. Ahorita que pasó lo que es el sábado de gloria, ¿no? Se acostumbra mucho comer lo que es pescado, ¿no? Pero acá los puestos pues ya cada fin de semana están acá vendiendo. Ahí para la gente que quiera enviar, ¿no? Ahí a Estados Unidos ahí a sus familiares, pues pueden pasar acá en estos puestos que venden pescado seco. Porque es salado, si fuera pescado o asado, sí. Pero ese es salado, no le pasa nada. fresa, vainilla o platanito. Al contrario, le va a llegar fresco. ¿Mango? Sí, dígame. Antes de la espinaca.